Muy bien, vamos a continuar entonces de manera bastante ya ayer. Seguramente que ya les han presentado los instrumentos de gestión, siempre recordando que estas orientaciones son orientaciones que vamos a ir dándoles durante esta jornada, referido al proyecto curricular institucional. Ya todos conocemos que es un instrumento de gestión donde sistematizamos todo nuestro actuar pedagógico, ¿no?, que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí las normas que tenemos que tener en consideración. Para este año todavía no tenemos, para el año 2021, seguramente en estos días ya tendremos estas normativas. Entonces, el sustento fundamental para todos los instrumentos de gestión es el reglamento de ley, la Ley General de Educación y su reglamento, la 28044 en el artículo 137. En base a esta ley general, emiten otras resoluciones viceministeriales, son otras normas que tenemos que considerar. Por ejemplo, la resolución viceministerial al 011, seguramente ayer también les hablaron, donde nos da las orientaciones para la formulación de estos instrumentos de gestión. En la resolución de Secretaría General, la 014, también la resolución ministerial, la 060, que nos daba inicio a este año de emergencia sanitaria. La resolución, la 090, que orienta también las orientaciones pedagógicas para el año 2020, en el contexto de la emergencia sanitaria, igual que la 93 y la 94 es relacionado con la evaluación de los aprendizajes. ¿Sí? En ese contexto también tenemos la resolución, la 097, la 098 para el desarrollo de los aprendizajes en el contexto de la emergencia sanitaria. Y finalmente tenemos ahí la resolución, la 133, que son las orientaciones para el desarrollo del año escolar 2020. Y últimamente tenemos esta última resolución viceministerial, la 193, que nos manifiesta las orientaciones sobre la evaluación de las competencias en el contexto de la emergencia sanitaria. Entonces, considerar en el momento de la formulación de la implementación del proyecto educativo curricular, esas normas para tener en consideración cuáles son los pasos que debemos dar y seguir. ¿Por qué construir los instrumentos de gestión? ¿Sí? Es una pregunta que debemos hacernos en cada una de las instituciones educativas. Primero, porque nos compromete a toda la comunidad educativa en la gestión de los aprendizajes. El objetivo fundamental y la finalidad de la escuela son los estudiantes, son los aprendizajes. También nos permite identificar y evaluar avances de la gestión vinculada a los objetivos que nos proponemos a partir del diagnóstico que hemos elaborado en el PI, a nivel institucional, a nivel pedagógico, a nivel administrativo, ¿no?, en concordancia con los 5 compromisos de gestión. También nos ayuda a articular estos objetivos y estas acciones y recursos, ¿no?, con los responsables, y nos permite también focalizar esfuerzos para que estos aprendizajes se den de manera óptima. Este cuadro seguramente que ayer también ya lo reflexionaron, ya lo explicaron, pero es interesante también volver a recordarlos y verlos, que el PI es el instrumento matriz de toda escuela. Toda escuela debe tener su proyecto educativo institucional. Este proyecto educativo institucional debe considerar como mínimo, nos dice la ley, una identidad donde describimos la visión, la misión, la línea axiológica de la institución educativa, ¿sí?, los valores,
¿no? Que tiene que estar ahí. Un diagnóstico en base a los aprendizajes, el contexto en que estamos viviendo ahora. Entonces, el diagnóstico es fundamental para que podamos aterrizar en los objetivos que queremos lograr relacionados con los aprendizajes. Entonces, también vamos a tener los objetivos ahí, actividades y las metas, la propuesta pedagógica, la propuesta de gestión. Entonces, como verán, todos los instrumentos de gestión están articulados en base al proyecto educativo e institucional de la escuela, ¿no? En consonancia, en concordancia con el currículo nacional, ¿no? También el proyecto, el PEN al 2036, que ya está, esto se está dando mucho en esta época que hemos ido reflexionando. Entonces, el PCI está vinculado con el PI a partir de el diagnóstico, primero, el diagnóstico de aprendizaje. Segundo, los objetivos que tiene este PI, tenemos que operativizarlo en el PCI. Y luego está la propuesta pedagógica. Esta propuesta pedagógica es fundamental porque nos va a orientar por dónde vamos a ir y lograr nuestros objetivos en cada año. Es un instrumento de corto plazo, ¿no? De cada año lo vamos actualizando, lo vamos reformulando, si es en algunos casos, y la implementación es durante el año escolar. Muy bien. Pero estos instrumentos de gestión no están sueltos, como ya les había mencionado, ¿no? Responde a la finalidad de la educación peruana. Vivimos en un país, pertenecemos a un país, la finalidad del sistema educativo peruano, según la ley 28044, es lograr el desarrollo de las personas, ¿sí? Y al lograr este desarrollo de las personas, también nos dice que la educación debe contribuir al desarrollo social de todos los peruanos, ¿sí? Esta finalidad está vinculado con esta visión de educación al 2036 que tenemos ahora, que es esta. Y es importante retomarlo, leerlo, analizarlo para poder incluirlo en nuestro proyecto. Todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos, conviviendo y dialogando intergeneracional e interculturalmente en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva, que respete y valore la diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental. Entonces, tenemos ahí dos elementos fundamentales que debemos considerar a partir de este proyecto nacional para incluir en nuestro proyecto educativo nacional y responder a esta finalidad que tiene la educación peruana. Esta visión está articulada a estos propósitos que tiene la educación peruana según el proyecto educativo nacional. Primero nos dice que esto está articulada a la vida saludable. Justo en este tiempo, en esta emergencia nacional, mundial que estamos viviendo, una de las prioridades es de salvaguardar la vida de cada uno de nuestros compatriotas, de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestros directores. Tener una vida saludable. Un segundo propósito es la inclusión y la equidad, ¿no? Que es muy fragmentada todavía en nuestro contexto, en nuestro país, ¿sí? Entonces debemos desde la escuela promover esta inclusión y esta equidad para todos. Otro propósito nos dice el proyecto educativo nacional es tener bienestar socioemocional. Justo en este contexto de emergencia, lo hemos vivido y lo estamos viviendo con mayor
refuerza esta necesidad de poder trabajar esta dimensión y poder responder y estar bien de manera en la salud, en la familia, ¿no? Este bienestar emocional. Entonces, el proyecto nacional ya nos da estos propósitos que debemos lograr desde la escuela. Finalmente, también otro de los propósitos es la productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad que deben tener los proyectos y todas las acciones que nosotros realizamos en nuestro actual diario a nivel educativo. Finalmente, los instrumentos de gestión están sustentados en base a los 5 compromisos de gestión, ¿no? Todo instrumento de gestión debe considerar estos 5 compromisos, ¿no? Los compromisos de gestión escolar son 5, y eso todos lo conocemos, lo sabemos, pero tenemos que incluirlos en nuestros instrumentos para poder lograrlos y ejecutarlos. Se dividen en compromiso de resultado, que es el compromiso 1 y 2, ¿no? Y compromisos referidos a las condiciones del funcionamiento de la institución educativa o programas, que son los compromisos 3, 4 y 5. El cumplimiento de los compromisos 3, 4 y 5, si esto lo trabajamos bien en la escuela, a partir de las condiciones que podemos dar, estaremos garantizando el logro de los compromisos 1 y 2, que tiene que ver con el progreso de los aprendizajes y el acceso y permanencia que en este momento estamos viviendo también. Entonces, el contexto de emergencia sanitaria nos ha demostrado que hay mucho todavía por hacer y dentro de nuestros instrumentos de gestión, estos se deben de ver visualizados. Vamos a ver entonces estas orientaciones que vamos a ir, son propuestas que les vamos dando. Cada una de las escuelas de manera autónoma y en trabajo colegiado, en trabajo coordinado, conjunto, con tanto el director, su equipo directivo y su equipo de docentes, son los que elaboran esta propuesta, concretan el proyecto curricular institucional. Entonces, nuestro aporte va por ahí, para ayudarlos a poder sistematizar todas estas experiencias educativas, estas experiencias de aprendizaje que se viene realizando en la escuela, desde donde estemos. En este momento, desde nuestras casas, ¿sí? Estamos con nuestros estudiantes. Entonces, en el momento que estaremos de manera presencial, será desde nuestras aulas, pero todo este proyecto tiene que estar articulado con los 4 instrumentos de gestión. Bien. El proyecto curricular institucional, ¿no? Principal instrumento de gestión pedagógica a nivel de la institución educativa. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Como principio, ver la diversidad existente en la institución educativa. Ya se está mencionando, y en la campaña que se está haciendo de rescatar a los estudiantes que no están conectados a sus clases, vemos cuánta diversidad tenemos de condiciones de los estudiantes en cuanto a la conectividad. Entonces, nuestro proyecto educativo este año debe responder a este contexto, a esta emergencia, ¿no? Y va a continuar los próximos años. Entonces, tomar en cuenta esta diversidad existente en la institución educativa, porque tenemos diversidad de estudiantes de diversas naciones, de diversas regiones, de diversos contextos en la misma ciudad de Lima, ¿no? Diversas realidades sociales que vivimos en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro distrito. Otro es ver también qué avances existen a nivel mundial, ¿no? Los avances tecnológicos, cómo aprovechar mejor estas herramientas digitales y estas plataformas digitales para poder responder a esta emergencia y a este contexto de aprendizaje que los niños nos están demandando, los estudiantes nos están demandando.
Entonces, ver también las demandas que tenemos del entorno. ¿Qué nos está demandando la sociedad en este momento y posteriormente, el siguiente año, el 2021, qué nos va a demandar? Entonces, es analizar ese entorno, ese contexto. A partir de esto, de ver la diversidad, de ver los avances mundiales, ¿no?, constantes que tenemos en la sociedad, y ver las demandas que nos da el entorno, priorizamos y formulamos estas necesidades de aprendizaje, las que hemos detectado en estos estudiantes. ¿Cuáles son esas necesidades de aprendizaje a cual la escuela quiere responder? Entonces, una vez tomado esto, la propuesta, vamos a ver un poco qué es el proyecto educativo institucional, ¿no? Primero tenemos el proyecto curricular institucional. Es un instrumento, nos dice, que ayuda a reflexionar sobre la práctica pedagógica. Primero, constituye el espacio privilegiado para planificar una respuesta educativa ajustada a la realidad, ajustada al contexto, ajustada a la emergencia sanitaria. Es una alternativa significativa para el mejoramiento de la calidad del servicio educativo y de los aprendizajes. Es un proceso de reflexión compartida por los docentes, directivos, padres de familia, ¿sí? También es el conjunto de decisiones articuladas y compartidas por el equipo docente y directivos. Se genera y contrasta sistemáticamente en la práctica con un conjunto de concepciones, intenciones y estrategias que debemos priorizar. Convierte al docente en un investigador, por lo que plantea competencias y metodologías para diseñar y contextualizar la programación curricular. Tenemos que estar en consonancia con las normativas que tenemos ahora, pero también con la realidad en que estamos viviendo. Este proyecto curricular también tiene que explicar las metas institucionales en función de prioridades establecidas. Tiene que generar lineamientos pedagógicos, didácticos para toda la institución educativa, no para un área, dos áreas, sino para toda la institución educativa. Tiene que prever estrategias de acción para resolver los problemas priorizados detectados en el diagnóstico del PI, ¿no? Y este diagnóstico nos tiene que llevar a identificar estas problemáticas y priorizarlos. Diseña las estrategias de evaluación permanente elaboradas por el equipo docente. Esta evaluación ya no es cualquier evaluación. Según las normas, la 094 y la 093, nos dice que tenemos que evaluar competencias. Por lo tanto, responde a un enfoque, y este enfoque es el enfoque formativo. Entonces, si es un enfoque formativo, es un enfoque permanente, es una evaluación permanente que vamos realizando a nuestros estudiantes según el logro de las competencias. Eso, más o menos, el conjunto que vendría a ser el proyecto educativo institucional. A partir de esta propuesta, esta orientación, de este apoyo que se les da, se les presento esta ruta. Posible. Igual que el PI, el PCI también tiene esta ruta mínimas que deben tener en su proyecto educativo institucional, proyecto curricular institucional. Debe tener unos datos generales, ¿no? Donde establecemos los datos informativos, ¿no? Donde tenemos que establecer y describir a quienes le dirigen a esta institución educativa, la plana directiva, la plana docente, ¿no? Quienes ejecutan estos objetivos, estas demandas, estos aprendizajes dentro de la institución. Luego también considerar esta identidad, y ya esta identidad viene de este EPI, ¿sí? Donde está la visión en concordancia con la visión nacional, ¿no? La misión que también responde a esta misión que cada institución educativa es, ¿no?
los valores que hemos priorizado y los objetivos. Principalmente los objetivos que tienen que ver con los aprendizajes y también tiene que ver con el monitoreo. Esto quiere decir, tenemos que en el proyecto educativo garantizar que este compromiso 1 y 2 se cumpla a partir de las condiciones que vamos poniendo del momento o el lugar donde estemos. Debe tener esta propuesta pedagógica, ¿no? Donde esté fundamentado esta propuesta, ¿no? A partir del currículo nacional, ¿no? ¿Cómo será nuestra enseñanza? ¿Sí? Y también en este momento garantizando que en el marco de la emergencia sanitaria, cómo respondemos de la mejor manera, utilizando los medios de comunicación, las herramientas digitales, las plataformas digitales para poder llegar a nuestros estudiantes. Entonces, nuestro perfil de los docentes y perfil de los actores educativos en este contexto ha cambiado. Seguramente que estamos viendo cuál sería el perfil del docente, ¿no? Y estos tienen que estar en consonancia, en concordancia con los enfoques transversales. Y estos enfoques transversales tienen que ver con los valores y que nos van a permitir también al final lograr, ¿no? Los aprendizajes. El diagnóstico de resultados, ¿sí? Hasta el año 2018 hemos tenido todavía los resultados de la ESE, las evaluaciones estandarizadas, ¿sí? Pero no solamente es la ESE, las evaluaciones estandarizadas, sino que cada año la DREL, la SUGEL, realizan evaluaciones estandarizadas que nos pueden ayudar a ver por dónde vamos a ir con nuestros aprendizajes. Y en segundo lugar, son los resultados de aprendizajes que cada docente genera en el año durante sus sesiones de aprendizajes, consignando una nota a cada estudiante según su progreso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, y la situación de las familias. En este momento tenemos que ver esa situación de la familia, porque la familia en este momento está jugando un rol importante y esto debe ser escrita en nuestro proyecto educativo curricular, nuestro proyecto curricular institucional, para que nuestros aprendizajes estén vinculados a ese soporte que estamos encontrando con nuestros padres de familia. Luego, estas demandas y necesidades de aprendizaje, que ya lo hemos mencionado también anteriormente, tomando en cuenta el contexto social y familiar. Una caracterización que debemos hacer de nuestros estudiantes: ¿cómo son nuestros estudiantes? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus necesidades, sus intereses y sus motivaciones? ¿Cómo es su familia? ¿No? ¿En qué condición está su familia? ¿No? En este momento hemos encontrado muchas debilidades, necesidades a nivel familiar para responder a esta modalidad virtual. El plan de estudio ya lo establece las normas, ¿no? Por nivel educativo, que tenemos que tener bien claro cuáles son las horas por cada área curricular, ¿no? Y esto tiene que estar en concordancia con la calendarización. Esta calendarización que debemos tener muy, muy claramente relacionados al cumplimiento de las horas efectivas de clases. Horas efectivas de clases. En base a esa calendarización de horas efectivas de clases, se formulan, se elaboran los horarios de los docentes, o los horarios de los estudiantes y de todo el personal, para poder responder a estas necesidades y demandas que nos están generando los mismos estudiantes relacionados con el contexto. Luego, los aprendizajes por ciclos y edad. Entonces, estos aprendizajes son más que las matrices de las áreas curriculares por nivel. Si yo tengo 3 niveles, tendré pues los tres matrices
donde están las competencias, las capacidades, los estándares, los desempeños, ¿no? Que tenemos que desarrollar. Y a partir de ello, vamos formulando nuestras programaciones curriculares. Luego, debemos precisar también una evaluación de los aprendizajes, ¿no? Teniendo criterios claros de evaluación, ya tenemos normas que nos ayudan, que nos orientan en esto, no considerando los aprendizajes claves del currículo nacional. ¿Cuáles son esos aprendizajes claves? Son las competencias, las capacidades, los desempeños y los estándares. Entonces, en base a eso, vamos a lograr esa movilización, esa vinculación que tenemos que hacer y plasmar criterios nos van a ayudar a lograr y desarrollar competencias, ¿no? Para eso tenemos que tener también instrumentos que nos ayuden a recoger esos procesos, ¿no? Tener tiempos de cuándo vamos a tener y tomando en cuenta la escala de calificación. Que ya todos conocemos, estas escalas son A, D, A, B y C. Muy bien. Y finalmente, en nuestro proyecto educativo, tenemos que hacer una propuesta metodológica propia de la institución educativa, ¿no? Donde estén los registros y la comunicación de los aprendizajes. ¿Cómo vamos a comunicar estos procesos de aprendizaje de los estudiantes a las familias, al estudiante, ¿no? Y a la misma escuela respecto a las competencias? Para esto también tenemos que fijar, priorizar algunas técnicas, ¿no? Unos medios y materiales que nos van a ayudar. Entonces, finalmente, en nuestro proyecto curricular también debería contener estas orientaciones para la tutoría, ¿no? El acompañamiento permanente que tenemos que tener a nuestros estudiantes a nivel individual, grupal y familiar. Entonces, es una propuesta. Ustedes, cada escuela va tomando en consideración cuál es su realidad y formula a partir del diagnóstico los objetivos del PI, la propuesta pedagógica del PI, elabora su proyecto curricular institucional. Bien, algunas propuestas que yo les hago para sistematizar esta información es esta, ¿no? Donde se sistematiza todas las acciones de aprendizaje que vamos teniendo en base a los 5 compromisos de gestión, ¿ya? Entonces tenemos en la primera parte el compromiso 1 y 2, luego tenemos el compromiso 3, 4, 5, la calendarización por cada uno, que es muy dinámica. Entonces tenemos que tener en consideración ahora. Muy bien, esta sistematización se hace de esta manera, que es muy simple, solamente es llenar la información que ya ustedes lo conocen. Entonces, para nuestro diagnóstico de nuestro proyecto educativo, el proyecto curricular institucional, yo les sugiero, les animo a realizar una sistematización que está en el marco con rojo, ¿no? Para el PCI, ¿no? El primer cuadro corresponde a un diagnóstico de proyecto educativo institucional, el segundo para el proyecto curricular institucional y el tercero para el plan anual de trabajo. Entonces, estos aprendizajes, estos resultados nos ayudan a ver cuáles son las metas que nos vamos a proyectar para el año 2021. Muy bien. También hay que considerar el compromiso 4, que tiene que ver con el acompañamiento, con el monitoreo que tenemos que ver al desempeño de la práctica docente. Aquí están tanto la descripción del compromiso, la práctica de gestión y las acciones realizadas. Durante el año vamos viendo qué acciones propuestas que están en las normas se está desarrollando en la escuela y eso al final nos va dando un resultado del nivel de avance del compromiso 4. Entonces, en base a este diagnóstico que ya tenemos sistematizado de manera estadística,
nos ayuda también a ver, ¿no?, en el acompañamiento, en el monitoreo y aprendizaje de nuestros estudiantes. Bien, esta es una propuesta también cómo pueden organizar sus demandas de aprendizaje priorizados en relación con los enfoques transversales, y que se pueden, pero esto es, cada escuela tiene que hacer este análisis para llegar a esta sistematización, ¿no? El calendario, que todos los años lo manejamos, en base a este calendario, que es por niveles, ¿sí?, se organiza las unidades de aprendizaje. Algunas escuelas lo están de manera bimestral, otros de manera trimestral, ¿sí? Entonces, esto cambia según la realidad de cada una de las escuelas. Muy bien, la matriz de las áreas curriculares, cuando les mencionaba, es referido a esto, ¿no? Donde está el área, ¿no? La descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo, ¿no? La edad el grado en que estamos, ¿no? Las capacidades, ¿no? Los desempeños de cada uno de los aprendizajes. Teniendo en cuenta en el enfoque formativo de la evaluación, ¿no?, también tenemos que considerar qué enseñar, ¿no? ¿Qué vamos a enseñar este año 2021? ¿Cómo y cuándo vamos a ir evaluando? Nos dicen que la evaluación es permanente, es formativa, por lo tanto, no tiene un momento. O sea, puede ser al inicio, al final, ¿no?, durante, después, entonces es constante. ¿Cómo enseñar? Cada escuela va determinando cómo será su enseñanza. ¿Cuándo enseñar? ¿No? Dimensión del tiempo en un doble sentido. Entonces, ¿cuándo evaluamos? Entonces, la evaluación es permanente. Entonces, son preguntas que tenemos que ir haciéndonos al momento de ir elaborando nuestro proyecto curricular institucional. Entonces, finalmente, hay estos anexos posibles que tiene que tener el proyecto curricular institucional, ¿no? Las programaciones curriculares, las unidades de aprendizaje, sesión de aprendizaje, el plan de tutoría y orientación educativa, la matriz de evaluación y los instrumentos de evaluación, que finalmente nos ayudan a sistematizar esta experiencia de aprendizaje que vamos impartiendo con nuestros estudiantes. Eso sería todo. Les agradezco mucho por su atención. Y si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto estamos a responder. Vamos entonces a la ronda de preguntas que nos van a querer hacer los asistentes para que pueda nuestro especialista resolver las inquietudes que tienen cada uno de ustedes. También nos acompaña Carmen Espejo para que pueda nuestra especialista también ayudarnos en esta sesión de preguntas que han ido formulando ya los asistentes a través del chat. Había una pregunta. Sí, Carmen, Noé. adelante. Adelante. Muy buenos días, directores. Muy buenos días, especialistas. Bueno, vamos a continuando con la capacitación. Sí, tenemos ya preguntas establecidas, de las cuales hemos elegido 3 que nuestro especialista nos va a responder. ¿Sí? Entonces vamos a dar la lectura de la primera, que es: si mi institución educativa elabora el PCI para 4 años, la emergencia sanitaria nos obligó a reestructurar el plan anual, procurando respetar nuestros idearios y objetivos pedagógicos para adecuarnos a la modalidad de distancia y posteriormente a las normativas que redujeron el número de competencias del currículo nacional trabajadas y evaluadas para el 2021. Debemos estructurar el plan anual de trabajo adecuada a la posibilidad de una modalidad semipresencial, ya que se dispuso cómo será ese retorno gradual. Entonces, creo que esta es una pregunta bien amplia, Ronald, que hay que responder, ¿no? Muy bien, en realidad hay varias preguntas ahí que lo puedo resumir en una sola. Entonces, a ver, creo que cuando hablamos de instrumentos de gestión, hablamos de los 4 instrumentos de gestión. El primero, que ya les mencionamos, el proyecto educativo institucional, que es a mediano plazo, que puede ser entre 3 y 5 años, dependiendo de la institución educativa que determine y lo establezca.
Pero la ley nos permite hacer que este instrumento es un instrumento a mediano plazo. Los demás instrumentos, el PCI, el Plan Anual de Trabajo, son anuales, ¿sí? Por lo tanto, estos instrumentos, tanto el proyecto curricular institucional como el Plan Anual de Trabajo, el reglamento interno, esos se tienen que ir renovando permanentemente según las necesidades que se va dando en el contexto, en el momento que se está desarrollando los aprendizajes. Ninguno de los 4 instrumentos es estático. Yo lo elaboro hoy día y ya no lo toco más. No, son dinámicos, ¿sí? Se adecúa. En este momento, todos los instrumentos de gestión tuvieron que ser adecuados, ¿no? Debieron de ser alineados al contexto en que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo a esta necesidad educativa que nos ha presentado. Entonces, el plan anual de trabajo, su mismo nombre le dice, es plan anual de trabajo. Y este plan anual de trabajo es la que debemos trabajarlo primero, ¿no? En cuando tenemos un cambio como hemos tenido ahora este año 2020. El año 2019, diciembre, enero, febrero, marzo, hemos trabajado nuestro plan anual de trabajo de la manera presencial. En abril todo esto ha cambiado. Por lo tanto, tendríamos que haber hecho primero, revisar nuestros instrumentos de gestión y adecuarlos y responder a la necesidad. Entonces, los cambios se van a dar siempre. Y los instrumentos de gestión tienen que adecuarse a esos cambios que se van dando. El PEI tiene que tener a partir del diagnóstico, incluir, por ejemplo, en el diagnóstico del PEI, la emergencia sanitaria. Entonces, a partir de ese diagnóstico, algunos objetivos se reajustan y eso nos da el alineamiento para los demás instrumentos de gestión, ¿no? Entonces, yo respondería de esta manera, no sé si he podido responder correctamente o si faltaría, si no, ya con mucho gusto, teniendo otra pregunta, podemos ir complementando. Hay otra nueva pregunta, Ronald dice, ¿no? Definitivamente para este año 2020, las áreas se han reducido. Por lo tanto, nuestro PCI debe estar enmarcado en la reducción de áreas realizadas por el Ministerio de Educación. ¿Qué pasa con el currículo nacional? A ver, las áreas no se han reducido primero. El currículo nacional es uno y está vigente, eso no ha cambiado, ¿ya? Hay que comprender y entender. El currículo nacional sigue siendo el currículo nacional con todas sus áreas correspondientes y todas las orientaciones con el currículo nacional. Lo que ha cambiado es que en el contexto en que estamos viviendo, pensando al inicio que esto pasaría rápido, el Ministerio de Educación nos sugiere priorizar áreas, ¿ya? Pensando que esto en 2 meses se solucionaría. Entonces, pero finalmente hemos visto que esto no es así, sino que ya esto se extendió y se va a extender hasta el próximo año. Entonces, no es que hemos reducido áreas, sino que hemos priorizado las áreas que más tenemos que atender y que responda a la necesidad que estamos viviendo. Eso dependía de cada una de las instituciones educativas, ¿sí? Hay instituciones educativas que han realizado todas las áreas curriculares, están desarrollando todas las áreas curriculares, otros que se han quedado con la propuesta inicial que nos ha hecho el Ministerio. Entonces, no es reducir, el currículo no va a cambiar, el currículo va a continuar, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros es adecuarnos a este contexto nacional que estamos viviendo y priorizar. Al priorizar las áreas, no es que dejamos de atender las otras áreas, ¿no? Estas otras áreas tenemos que retomarlos en el momento que creamos pertinente. El año que viene tendríamos que retomar estas áreas
y ver cómo la preocupación mayor que se ha encontrado y la casuística que se ha encontrado en las escuelas que estamos acompañando es ahora cómo le evalúa al estudiante. Justamente hay esta propuesta que nos está planteando también el Ministerio, ¿no?, de recuperación. Entonces, como escuela también tenemos que ir evaluando esto y respondiendo a todo el currículo nacional. Entonces, eso sería más o menos la respuesta por donde comprendo lo que están haciendo la pregunta. Ya, la última pregunta, a ver, porque las demás están repitiéndose. Dice, todos los años, entonces entiendo que tengo que realizar cambios a mi documento. Tengo que hacer, entonces, por lo tanto, una RD o una adenda para que mi documento sea oficial. Por favor, también le pedimos si nos puede compartir el Excel a los directores para hacer esa estadística del diagnóstico que usted refiere. Ya, sí, efectivamente, la pregunta es, ya ustedes mismos lo han dado, los instrumentos de gestión se van actualizando, como les vuelvo a repetir, según la emergencia o el contexto en que estamos viviendo. Y debe ser la actualización permanente, no responde a una situación en concreto, sino a la realidad de la institución educativa. Por ejemplo, si yo el primer semestre me he planteado que debo lograr el 90% de los aprendizajes, y mi objetivo en el PI está respondiendo a esa meta, si yo veo que no he logrado eso, debo replantearme mi objetivo en el PI. Al replantear el objetivo en el PI o reajustar ese objetivo, tengo que reajustar también a mis otros instrumentos de gestión, especialmente al plan anual de trabajo, porque en el plan anual de trabajo es la que operativiza este diagnóstico a, a estas metas, a estos objetivos del PI. Sí, los instrumentos deben ser actualizados permanentemente. ¿Sí? Ahora, ¿debo yo sacar resoluciones a cada momento? Podemos hacer unas actas de actualización, sí, es que es válido, porque el proyecto está aprobado con una resolución que emite el director. Muy bien, eso lo aprueba la institución educativa. No lo aprueba la UGEL, lo aprueba la institución educativa. Lo único que hace la institución educativa es dar a conocer que sus instrumentos de gestión están vigentes, están en consonancia con los cambios que se van dando en la educación peruana. Entonces, ustedes tienen toda esa potestad, ¿no?, de tener ese momento. Si ven pertinente que en cada actualización o momento que hagan es volver a aprobar, pero no aprueban el instrumento, sino aprueban las actualizaciones correspondientes que se realizan dentro de los instrumentos de gestión. Muy bien, muchísimas gracias, Ronald. Creo que hasta ahí hemos cumplido ya con las inquietudes que nos han ido formulando los diferentes participantes en esta segunda jornada de capacitación que organiza la UGEL 07 a través del área de ASGESE. Seguidamente, Oye, queridos... Sí, un momentito. sí, Me Ronald, hicieron la pregunta si es que se puede compartir el Excel que les hice ver. Sí, pero eso se hace a través de la jefatura de la GESE, que seguramente los van a dar a conocer. ¿Sí? Muchas gracias a todos y yo les agradezco mucho por este momento, y agradecido de compartir y seguir apoyándonos juntos, porque cada día aprendemos de manera conjunta. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Ronald.